Encontramos, llegamos al viernes y el cuerpo lo sabe. Usted es sinónimo de fin de la semana, pero buena noticia. Bueno, tenemos un fin de semana largo por delante. Mucha gente en la calle, acompaña el clima, la calidez, arriba de 35 grados. En algunos lugares, eventualmente, está cediendo el viento, llega la lluvia en la Patagonia. Mendoza, temperaturas extremas, dicen que entra una ola de frío que podría eventualmente bajar la temperatura. Buen nivel de reservas en Rosario, Córdoba, Mendoza misma, arriba del 70%, la costa bonaerense. La ciudad de Buenos Aires espera 130.000 visitantes este fin de semana en el marco de la mitad del mes de noviembre, ya en la antesala del fin de año que está al caer. Qué ganas de ir a Mar del Plata. Me dijiste la costa bonaerense, digo, fin de semana largo, pero bueno, tenemos programa el domingo, así que... Te lo perdés. Sí, me lo pierdo, pero qué lindo, ¿no? Y aparte las reservas leía que por suerte vienen bien, no así me decían, Paulino, para la temporada alta de verano, donde Brasil aparece como la vedette por costos, también por lo competitivo que está versus la costa argentina. Sí, y muchos mirando a Chile para traerse algunas cosas, muchos volviendo a Uruguay, cosa que no sucedía en los últimos años, yendo a Miami, yendo a Estados Unidos o volando a América Central. Bueno, es el riesgo de un tipo de cambio que todo el mundo discute, está atrasado o no está atrasado, pero que le pone o le imprime a la economía un estrés en términos de dinámica turística bien complejo al sector doméstico, porque hoy estamos descalzados. El gobierno debería revisar la estructura de costos probablemente, quiero decir, tener un IVA diferenciado como tiene Uruguay, no cobrar impuestos que otros países no cobran, como ingresos brutos, crédito y débito bancario. Pues ahí solo tendrías, reduciendo la mitad el IVA y demás, 17, 18, 20% menos de costos de alojamiento, probablemente restaurantes, visitas guiadas. En fin, tengo la impresión que ahí podríamos también hurgar un poquito en la idea de desregular y de apuntalar un sector que es muy dinámico y que tiene alto empleo, ¿no es cierto? Sí, hay que ver cuánto pesa lo ideológico, ¿no? En este contexto, así como en el otro gobierno pesaban las antípodas respecto de cuáles sean las decisiones a tomar. Desde la perspectiva de este gobierno no hay una idea de intervención, de potenciar o como bien decís vos, de bajar en términos tributarios y dar cierta ventaja respecto de países limítrofes que están muy competitivos y que muchos de los que tienen propiedades en nuestro país para alquilar, hoteles pequeños, esos hoteles boutique que fueron furor durante los últimos años, están muy preocupados, Paulino, porque la estructura existe, los empleos también y hay que pagar los sueldos y no viene un verano, según todos los anticipos de los estudios turísticos, bueno para el mercado doméstico, pero sí viene muy bueno para el turismo emisivo. Y además porque se va a potenciar con el tema de la eliminación del impuesto país, ¿no? Totalmente. Sí. Porque había una preocupación, viste que hubo retiro de dólares de los bancos estas semanas, y algunos lo adujeron al hecho de que la gente iba a gastar con el dólar billete al exterior, porque era mucho más barato que el dólar tarjeta, finalmente arriba de 1.600 pesos hoy, por ejemplo. Entonces el dólar billete, que está en 1.100, 1.150, al fin y al cabo es un dólar más competitivo para pagarlo, ¿no es cierto? Por eso se adelanta la reducción de impuesto país en algunas importaciones y el gobierno descarta que vaya a tener un impuesto adicional el dólar tarjeta. Pero de todas maneras no va a ser de 1.100. Ayúdame, José. No va a ser de 1.100, pero también es cierto, Paulino, que es como el primer paso. Y también es cierto, hoy, mira, hablaba con dos compañías pymes jugueteras, que son marcas muy, muy conocidas, que estaban bastante preocupados respecto de lo que dijeron desde el gobierno en términos de las importaciones, como esta idea de te castigo. Es cierto, me decían, que los juguetes son mucho más caros en la Argentina, pero también es cierto que cerca del 60% del precio que uno paga son impuestos. Entonces decían, bueno, ¿cómo voy a mantener los puestos de trabajo si desde el gobierno nacional están pidiendo que la gente traiga porque acá son caros los juguetes, pero a su vez son caros no solo por el proteccionismo, que es cierto que tiene esa industria, sino por los tributos que se pagan para proteger. Entonces hay un laberinto ahí que está bueno desandar si querés que la industria esa funcione, o como dicen algunos dentro del Ministerio de Desregulación, es un costo que hay que pagar. Claro, porque todos somos dueños de nuestros actos. Lo que no podemos evitar son las consecuencias, ¿no es cierto, José? Entonces, vos poner a competir a un industrial argentino que ha venido padeciendo la dinámica del país, la estructuralidad de los problemas de la Argentina y la sobrecarga tributaria que tiene, con alguien que está en una economía estable, que tiene acceso al crédito, que tiene una baja tasa tributaria,
que tiene reglas de competitividad más acordes a un mundo más integrado, tiene un pasivo laboral menor, tiene contingencias menores, y la verdad es que estás haciendo de lo desigual una carrera desigual. Totalmente. Y el problema es que estás perjudicando al propio. Que luego haya vivos, los hubo, los habrá, los hay. Lo que no explica que esa que es la excepción que confirma la regla, vos conviertas a la idea de que eso es la regla. Porque te podés quedar sin sectores en la Argentina. Yo no soy quien, probablemente vos tampoco, nadie de los que está acá, para decir qué sector sí, qué sector no. Pero a mí esa idea de que abramos todo, compitamos, porque el mundo está... Y no pasa en el mundo. No pasa en los Estados Unidos, primero y fundamentalmente. No, al revés. Te diría que el mundo, claro, después de haber ido a una ola así, y esto es independiente de lo que hablamos de los extremos gobernando en varios países del mundo, hoy el mundo tiende más a un proteccionismo de sus industrias estratégicas y tiende más a mirar con un sentido de contraprestación de lo que vos das y lo que te dan otros países. Digo, que eso es muy distinto a lo que se está planteando en nuestro país de vamos y abramos. Sí, bueno, en medio de todo esto, creo que Milei cierra una gira por Estados Unidos mucho más exitosa de lo que hasta él probablemente en algún momento imaginó. Ustedes muy exitosa, es así. Sí, ustedes lo recorrían durante el transcurso de la noche y la verdad que ya la definición que compartíamos anoche de Trump sobre él, diciéndole que tu trabajo en la Argentina es increíble. Como dijo la comitiva argentina, lo reflejaba La Nación hoy, digamos, fue algo fuera de este mundo. Para Milei, para Karina Milei, para Huerta, fue más de lo que fueron a buscar. Esta es la verdad. Y aparte, Paulino, estas imágenes que vemos tampoco son tan habituales. Hoy miraba, viste que a veces con un sentido endogámico vos decís, bueno, desde el gobierno nacional dicen estamos exportando tal o cual cosa respecto del Ministerio de Desregulación. Y miraba algunos de los principales noticieros de Estados Unidos hablando justamente de eso. ¿Qué significa la idea de desregular? ¿Qué significa esta idea de un Estado no presencial? ¿Cómo es la fórmula Milei? Cuestiones que son impensadas hablando de una economía como la nuestra, que es una economía muchísimo más chica que la de Estados Unidos, que está siempre entre las principales del mundo. Digo esto porque la contracara en la Argentina parece ser Cristina Fernández de Kirchner, que reaparece el domingo en Santiago del Estero con la CGT regional, sin Kicillof, sin Quintela, sin Jaldo, sin los gobernadores del Norte Grande. Vamos a ver cuántos están en el escenario, si es que hay alguien. Y una Cristina que está tratando de batallar por su propia sobrevivencia en medio de condenas judiciales y más allá de la cuestión y la apelación que hará respecto a su jubilación y su pensión. Yo ahí siento, no sé vos, Paulino, pero que es medio una cámara de eco, ¿no? Que ya no hay relevancia. En otra época hablaba Cristina y marcaba la agenda, independientemente del lugar o la opinión que cada uno tenga, pero ahora creo que se habla a sí misma. O por lo pronto con los mismos de siempre, ¿no? Si no es a sí misma, al menos con los mismos de siempre. Cada vez más chiquito el espacio. Pero no es menor el tema. Jaldo terminó rompiendo con un sector del peronismo kirchnerista. En Tucumán finalmente se confirmó que va a haber un bloque de concejales en la ciudad capital que cambia de nombre, va a dejar el tradicional Unión por la Patria para denominarse bloque peronista. Va a tener 8 integrantes y son los que se referencian con Jaldo, insisto, el gobernador, en una ciudad capital que el peronismo recuperó para sí, con Roxana Chala como intendente. En ese norte grande al cual va Cristina, por eso lo termino linkeando, porque da la impresión que muchos ya empezaron a escindirse, independientemente de la conducción de Cristina del PJ a nivel nacional y de la reconstrucción que Cristina quiere encarnar y que hay que ver si le da. En el medio, el PRO avanza con la ficha limpia para votarlo en diputados la semana que viene, con cobijo del radicalismo, que es el que también hizo mucha fuerza históricamente. Van a estar muchos peronistas no kirchneristas apoyándolo y efectivamente la Libertad Avanza. O sea que se va a convertir en ley probablemente y rija para el año que viene. Lo cual haría que Cristina no sea candidata o no pueda ser candidata. Proyecto también de eliminación de las PASO, hablando como esta gran encuesta millonaria por parte del gobierno nacional. Y también este dato que vos planteabas recién, que es información de hoy, con este anuncio pensado en la clase media, así lo planteó el propio ministro de Economía, con esta idea de poder importar aquellas cosas que querés de cara a las fiestas, pero también un dato que la construcción del relato por parte del gobierno nacional está muy cuidado últimamente, que es, esto no es para los ricos, ¿viste? No lo dicen así, pero dicen, no es para el que viaja al exterior.
es justamente para el que no puede viajar al exterior, tratar de nivelar la cancha. Creo que ahí hay un aprendizaje respecto al gobierno de PRO con la idea de no gobernamos para una élite, gobernamos para todos, al menos en cuanto a la construcción de la información. Sí, te diría algo más. El gobierno va a empezar a insistir con la idea de que los salarios en dólares están siendo cada vez más altos. Hay un cuadro de Fernando Marul, creo, no sé si lo tenemos, que es elocuente al respecto. El gobierno va a empezar a decir que hay argentinos que hoy en dólares empiezan a sentir que su salario vale, aunque compren lo mismo o menos de lo que compraban hace un año. Porque efectivamente eso está ocurriendo. Acá está lo de, mira, el dólar blend, importador, el MEP. Esto tiene que ver con, efectivamente, la idea de que se termina el cepo. Pero con un dólar a 1000 y acuerdos paritarios que te llevan en pesos los salarios 2, 3, 4% todos los meses arriba, con un dólar que bajó de 1.500, en dólares, en los últimos 6 meses, vos recompusiste ingresos en dólares. No significa poder de compra, esto no es fácil de entenderlo, pero sí hace que alguien que gastaba 100 dólares, 150.000 pesos para comprar algo en la Argentina, pueda hoy pensar en comprar algo del exterior por lo mismo o menos plata. Está bueno poner el punto de lo que vos decís de porque es una particularidad de esta época. Habitualmente cuando vos tenías esta foto, es cierto que en los 90 también pasó, esto te da mayor poder adquisitivo en el exterior, pero como en el mercado doméstico vos tenés todo el impacto de tarifas y de servicios, el sueldo que es mayor en términos nominales no te está siendo mayor en términos reales. Por eso es que hay una mejora de lo que vos ganás en dólares, pero también como ahora los servicios, las tarifas, muchos de los colegios y demás actualizaron por encima de lo que se revalorizó el tipo de cambio, tenés que tu plata por ahora vale menos. En la mirada del gobierno, esto es una fake news, pero en la mirada del poder adquisitivo, seguramente mucha gente que nos está mirando se da cuenta que como había parte de esas tarifas que estaban en dólares y habían sido congeladas y ahora van actualizándose, te pasa cuando cobras y hasta cuándo llega el sueldo, que no es hasta fin de mes. De hecho, si algo lo explica también, como bien lo marcás, es el consumo masivo, que Sentia confirma que en octubre cayó 20,4% en términos interanuales. Es una caída muy grande, 20,2%, 20,8% en el AMBA, 20,4% en todo el país, en el interior 20,2%. No es una merma menor, realmente. ¿No es cierto, José? Estoy prestando atención ahí también, no había visto el dato. Tenés octubre 24 versus octubre 23, octubre 24 versus 23. No sé cómo da en el intermensual. Poné la otra a ver placa cómo que queda en el teníamos. intermensual. Acá está. A ver. Este es octubre 20, también es siempre interanual. Interanual. ¿Por qué te hago este punto? La verdad es que históricamente y de haber cubierto esto mucho tiempo, yo siempre lo cubrí interanual. Para mí la cifra correcta es la que estamos mostrando acá, Paulino. En el gobierno se enoja mucho cuando lo mostramos interanual y te dicen que tenemos que verlo intermensual, que es lo que les da habitualmente mejor. No sé cómo dio el intermensual, pero lo que venía pasando hasta ahora es que el interanual te daba con una caída pronunciada. Lo que te decían en el gobierno nacional es: ojo que estás comparando contra el plan Platita de Sergio Massa, ojo que se volcaba todo al consumo, ojo que las tarifas... Porque comprabas dólares. Exacto. Te acopiabas. Exacto. Anticipabas venta. Era otro contexto muy distinto y por eso ellos te dicen que es algo que disiento, que tenés que mirar solo el intermensual. Pero la verdad es que el interanual te da muy mal por el plan Platita de Massa y el intermensual hasta ahora les venía dando una mejora que es la que ellos toman como referencia y muchas veces se enojan cuando mostramos el cálculo interanual. Sí, acá la mejora es muy menor. De todas maneras, lo voy a chequear antes de las 12. La vamos a compartir para ser rigurosos en la información, porque está muy bien el punto que marcás, pero que efectivamente en abril pudo haberse frenado esa caída fuerte, violenta que había tenido el consumo, no implica que haya recuperado. Más bien se estancó y se estancó abajo, formato de L casi. Por eso las hiperpromociones. Es cierto, cambiaron los hábitos de consumo, es verdad, todo lo que vos quieras. Pero la explicación no termina de convencer. La explicación real es que todavía una parte de los salarios están corriendo por detrás y que efectivamente el empleo formal que se destruyó ha sido compensado parcialmente
por un empleo de monotributistas, cuentapropistas, que no siempre tienen los ingresos garantizados. Vos sabés que lo que creo que hay que darle la derecha al presidente de la Nación es en el 2,7% de inflación. ¿Por qué te digo esto? Porque de haber visto a muchos economistas y haber hablado durante el primer semestre con varios de ellos, todos te decían que era imposible perforar, esto que lo dice con cierta bronca, cierta alevosía el presidente de la Nación. Es cierto que lo decía la mayoría de los economistas, que decían el piso que no va a poder perforar es el del 4%, y finalmente se perforó al 3% y ahora el 2,7%, y en eso, nobleza obliga, la mayoría de los economistas de la Argentina, salvo algunos que los contás con los dedos de las manos, te diría 4, son los que decían que se iba a perforar. Y es una buena noticia el 2,7. Sí, incluso algunos se envalentonan con la idea de que empiece con 1 en algún momento del año próximo, más allá de que las perspectivas son del 2,5 promedio mensual. El gobierno ya habla del 18 anual, pero Milei dice que la inflación está corriendo al 13%, entonces por eso digo que ahí todavía hay un capítulo por escribir. Hoy el Central compró 149 millones de dólares, 610 en la semana, más de 1.000 millones en lo que va de noviembre. Raro, no habitual, noviembre es un mes donde el Central vende. Con la baja del contado con liquidación, el dólar MEP perforando los 1.100 pesos y el riesgo país en 770 puntos básicos, con bonos que otra vez subieron, aunque muy poquito, pero habían empezado el día con caídas, terminaron recuperando terreno. El gobierno termina una semana como una especie de climáticamente, como está la Argentina, por estas horas, buena parte del país, veranito. Algunos dicen, mirá, es una nueva estación que llegó para quedarse. Otros dicen, va a ser un verano ampliado, que por lo menos se extienda hasta las próximas elecciones. Bueno, el enigma es el BOFA, el Bank of America, Fitch, la calificadora, como vos bien conocés, mostraron cierto optimismo, están recomendando bonos argentinos, tienen algunos reparos, pero hay un clima de época donde el gobierno revirtió expectativas de manera contundente, y yo creo que todo el mundo ahora empieza a hablar de otras cosas, que la economía parecería ser que encontró en Milei esa impronta que buena parte de la sociedad le dio, que era orden macroeconómico, rebaja de inflación y acomodar las cosas, precios relativos nuevos. La economía los tiene. Sí, y el dato que también estamos viendo ahí con esas personas que cuentan los billetes de dólares, que es esa máxima de Néstor Kirchner, que decía siempre que cuando el dólar estaba en la portada, en su momento del diario papel, hoy sería de los portales digitales y de las noticias conceptualmente, que cuando estaba eso ponía nervioso, decía él, no solo al que puede comprar dólares, sino al que no lo tiene y le gusta hablar sobre ellos. Ahora, con este dólar estable, le da, en términos de opinión pública, al presidente, a su ministro Caputo, cierto aliciente de tranquilidad por nuestra psicología argentina, que ya desde el 1 a 1 nos asocia todo el tiempo a la tranquilidad y al dólar, independientemente que cuando hubo que devaluar en su momento no se hizo y terminamos como terminamos. Para despedirte, José, hoy se anunció el superávit financiero, 523.000 millones de pesos en octubre, acumula 0,5 de PBI en el año, 746.921 millones es el superávit primario antes del pago de intereses de la deuda. Definitivamente ahí encuentra un ancla, ¿no es cierto?, el gobierno, que parece inquebrantable en la mirada de Milei. Milei explica por lo bajo, la convertibilidad estalló porque no se respetó el superávit fiscal. Eso cambió la ecuación después del 95 con la salida de Cavallo. La política se destinó a gastar. Menem emprendió la avanzada por la reelección y eso todo lo empeoró. Ahora, eso fue fruto de este cuadro de Nadine Argañarás, que analiza la baja del gasto, porque no fue aumento de ingresos, más allá de que algunos aumentaron, efectivamente se restauraron impuestos, ganancias entre ellos, se aumentó el impuesto país. Fue básicamente una baja sostenida del gasto público en todas las aristas, salvo en una, que es la que estamos viendo ahí, que son las asignaciones familiares. Sí, es interesante. Todo el resto, fíjate lo que son los números y la estadística. Acércamelo porque no llego con la vista, perdón. 91% es el recorte en las transferencias a provincia, 97, perdón. 71% la inversión real directa, eso es falta de obra pública, digamos. Y las transferencias corrientes a provincias cayeron 67%. Los tres primeros ítems son los que han puesto con la guardia alta a los gobernadores
que terminaron de elaborar un documento con 5 puntos de reclamos contundentes para que haya discusión y eventualmente el gobierno tenga presupuesto el martes próximo cuando se reúnan en la Cámara de Diputados. Bueno, y también te diría que eso complementa esto que estamos viendo acá, un logro del gobierno de esta semana, que fue que finalmente no le limitaron el poder de los DNU, ¿no? Digo, que hay una cuestión de relación con los gobiernos provinciales y demás, que se capitalizó en política. Algunos decían, se vio una escena de peronismo explícito en lo que ocurrió esta semana y la verdad que cuando mirás acá estos numeritos, también, Paulino, se pensaba que no iban a ser sustentables y sin embargo a octubre ya estamos viendo porcentajes que lo fueron. Sí, y por último, mira porque hablando de la negociación y los DNU, los gobernadores que ayudaron tuvieron su premio. Lucas Romero lo explicitó muy bien, porque las provincias que apoyaron con sus diputados para que el DNU no tenga el procedimiento que un sector de la oposición requería, fueron las beneficiarias. Poneme el tuit de Lucas para que sea más gráfico, porque eso no me dice mucho. El tuit de Lucas. Porque ese tuit, ahí está, Catamarca, Misiones, Salta y Tucumán claves en frenar algunas decisiones del gobierno. Recibieron en noviembre, mirá vos, por 16.000 millones. ATN, que son sí. Aportes del Tesoro Nacional discrecionales, que en muchos tiempos, en los 90 en particular, fueron la chequera que domaba voluntades políticas. Lucas le puso, revivió el sistema extorsivo de la billetera, otros decían, está haciendo política. Con cualquiera de las dos que te quedes, definitivamente esto está marcando también cómo el gobierno está observando la relación con los gobernadores. José, querido, un enorme placer. Lo mismo digo, que tengan muy buen programa.